Hola chicos, buenas noches. ¿Se puede ver? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden avisar, por favor? Sí, doctora. Ya. Hoy vamos a ver el tema de parto. Por favor, les voy a ir pidiendo que vayan anotando sus nombres como mensaje. Eso va a quedar ahí grabado. Eso es lo que me están solicitando ahorita en coordinación. Esta clase la vamos a partir en dos o tal vez incluso tres, porque el tiempo que nos da el Zoom no es limitado. Entonces, por favor, les voy a pedir que hemos creado un grupo de WhatsApp, recuerdan, no lo puedo encontrar. Si alguien me pudiera hablar a ese grupo para que les pueda compartir los otros links para no perder mucho tiempo. Bueno, el tema de hoy es parto. Vamos a iniciar con la sesión de parto. Está dividido en tres temas que lo vamos a ir evaluando. Vamos a ir viendo lo que es la valoración del parto, qué es el mecanismo de trabajo de parto y cada una de las etapas que va a componer el parto. Vamos a ver algunas definiciones para poder ir viendo el tema del parto. Vamos a denominar parto a la expulsión del feto con un peso mayor de 500 gramos o de más de 22 semanas de gestación desde la fecha del último periodo menstrual. Esto es lo que les he ido hablando todas las clases. Fetos menores de 500 gramos no los vamos a considerar en parto, sino estamos hablando de qué, chicos. ¿Qué Aborto. Exacto, estamos hablando de un aborto, ¿ya? Entonces, parto de término, vamos a decir aquellos partos que están o aquellos embarazos que han llegado a las 37 semanas cumplidas y están menos de las 41 semanas completas. De aquí en adelante van a ver esta palabra que dice completas. ¿A qué creen que se refiere con semanas completas? ¿Cuántos días tiene la semana, chicos? Creo que nadie está escuchando la clase. 7. 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refieren semanas completas? Que En tiene este caso, que, dime. En este caso, chicos, las semanas completas se refieren a las 41 semanas y 6 días. ¿Ya? No sé si me están escuchando, no sé si están participando, pero les voy a pedir que presten atención, por favor, porque esta clase no se va a repetir de manera presencial. Entonces, tienen que estar aquí en la clase siguiendo las diapositivas. Entonces, hablamos de un parto pretérmino cuando estamos en un embarazo de 22 hasta las 36 semanas y 6 días. Por eso dice 36 semanas completas. Este parto pretérmino podemos subdividirlo además en un parto inmaduro. Aquellos partos inmaduros son aquellos que van a acontecer entre la semana 22 y la semana 27 de gestación, que generalmente tienen poca o ninguna probabilidad de vida. Son fetos que lamentablemente van a nacer y van a terminar falleciendo. Y aquí está lo que en un momento hablábamos, el aborto. Entonces, el aborto es la terminación del embarazo por expulsión o extracción del embrión
o de un feto, ya sea vivo, ya sea muerto, antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor de 500 gramos. El nacido muerto o mortinato es aquel feto que se va a expulsar ya muerto después de las 22 semanas completas o con un peso mayor de 500 gramos. ¿Cuáles son entonces los partos postérminos? Son aquellos embarazos que se van a prolongar por más de 42 semanas y obviamente tienen sus complicaciones. Ningún embarazo debería de durar más allá de las 42 semanas. Hablamos de un parto de comienzo espontáneo cuando la mamá ha iniciado sin ningún agente externo el trabajo de parto. Por eso dice, ha iniciado de forma espontánea. Sin embargo, el parto inducido o provocado es aquel que sí va a necesitar la intervención, ya sea de medicamentos o de algún tipo de agente externo. El parto eutóxico normal es igual a aquel parto que va a evolucionar de forma fisiológica sin la intervención de agentes externos. El parto distóxico es aquel parto que va a presentar alguna dificultad durante su evolución. Existen diferentes tipos de distosia. Vamos a hablar de distocias de contracciones a nivel del útero, del trabajo de parto o aquellos partos prolongados, incluso distocias de presentación que se pueda presentar en el trabajo de parto. El parto médico dirigido o corregido es aquel donde va a intervenir el personal de salud para poder hacer el uso de aquellos medicamentos como los oxitóxicos, los analgésicos o anestésicos que van a guiar el trabajo de parto. Existen diferentes teorías que van a explicar cómo se desencadena el trabajo de parto. Pero vamos a ver que cada una de ellas está relacionada entre sí, donde van a intervenir una serie de hormonas, como es la oxitocina, las prostaglandinas y la progesterona para el inicio del trabajo de parto. Perdón, un momentito, no sé qué pasó acá. Tenemos entonces a la teoría físico-mecánica y neuroendocrina. Esta teoría nos dice que existe una distensión de la fibra muscular uterina hasta la semana 36. Y el crecimiento fetal, sin embargo, va a continuar más allá de la semana 36, por lo que va a provocar una distensión de las miofibrillas y del segmento inferior. Y a esto vamos a denominar la formación final del segmento inferior. Ese es el segmento. Se va a distender, por el reflejo de Ferguson de tipo 1, que consiste en la liberación de oxitocina. ¿Qué va a hacer la oxitocina? Va a aumentar las contracciones que a un inicio las conocíamos como contracciones de Braxton-Hicks, que van a ir aumentando la distensión del segmento inferior y va a iniciar el borramiento y la dilatación. A esto vamos a denominar como reflejo de Ferguson de tipo 2. Y por último, una vez que el bebé ya ha nacido, también se da una tercera liberación de oxitocina para provocar el reflejo lácteo. Y en este caso vamos a denominar a esto como reflejo de Ferguson de tipo 3. Entonces, si ven en esta teoría, está muy relacionada con la liberación de la oxitocina para el inicio y poder desencadenar el trabajo de parto. En la teoría de la oxitocina prácticamente nos dice lo mismo. Va a existir un aumento de los receptores oxitóxicos con aumento de los estrógenos y va a disminuir la progesterona. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacía la progesterona, chicos? ¿Se acuerdan dentro de las funciones que tenía la progesterona? ¿Cuál era una de ellas?
Nutrición. Nutrición, doctor. Ya aparte de la nutrición, ¿qué causaba a nivel de las fibras uterinas? Porque les comenté incluso que actualmente utilizamos la progesterona en las amenazas de aborto y en las amenazas de parto pretérmino. Disminuye las contracciones. Exacto. Entonces, si la progesterona disminuye las contracciones para el inicio del trabajo de parto, necesitamos que disminuya la progesterona, ¿no es cierto? Para que pueda desencadenar el trabajo de parto. Y además aquí se va a incrementar otra molécula que son las prostaglandinas que van a empezar a aumentar. ¿Para qué? Para justamente desencadenar el trabajo de parto y producir la dilatación y el borramiento. Otra de las teorías justamente es lo que acabamos de hablar, que es la deprivación de la progesterona. Para que pueda haber un inicio del trabajo de parto, la progesterona tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar de estar presente, disminuir. Con esto lo que vamos a hacer es aumentar la estabilidad eléctrica de la membrana celular y va a empezar una acción de los estrógenos que van a sensibilizar a los receptores de oxitocina y obviamente se va a permitir desencadenar el trabajo de parto. La teoría de las prostaglandinas es lo que acabamos de mencionar también. Las prostaglandinas propias de la mujer no van a iniciar el trabajo de parto, pero sí van a mantener el trabajo de parto. Dentro de ellas podemos mencionar a la prostaglandina E2. Y por último tenemos la teoría del control endocrino fetal producido por la hormona liberadora de corticotrofina. Esta teoría nos dice que existe una secreción de la hormona liberadora de corticotrofina placentaria y fetal que va a aumentar el cortisol y el sulfato de dehidroepiandrosterona. Esto lo que va a hacer es incrementar la secreción de prostaglandinas y del cortisol fetal. Estos lo que van a hacer también es aumentar las contracciones, las proteínas que van a producir la contracción y van a aumentar la síntesis de prostaglandina. Entonces, de esta manera, si ustedes se dan cuenta, las 5 teorías están una con la otra relacionadas, donde hemos visto que va a actuar la oxitocina como principal desencadenante, tiene que disminuir la acción de la progesterona para dar paso al inicio del trabajo de parto y tiene que aparecer las prostaglandinas para poder mantener el trabajo de parto. ¿Se ha entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Ya. Vamos a continuar y vamos a ver entonces qué es el trabajo de parto. El trabajo de parto entonces es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto que es viable a través de los genitales. Algo muy diferente es el mecanismo del trabajo de parto, que obviamente está dentro del trabajo de parto, ¿no es cierto? El mecanismo del trabajo de parto es un conjunto de movimientos que va a realizar el feto para poder salir a través del canal vaginal. Vamos a dividir el trabajo de parto en 3 tiempos. Una primera fase, el primer periodo de trabajo de parto, que a su vez lo vamos a subdividir en 2, en una fase latente y en una fase activa, se caracteriza ¿por qué? Por el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Y el segundo periodo de trabajo de parto está relacionado con la expulsión del feto. Y tenemos un tercer periodo de trabajo de parto que es el periodo de alumbramiento o eliminación de la placenta. Para que pueda ocurrir el trabajo de parto vamos a tener 2 tipos de fenómenos, unos que son activos y otros que son pasivos. Los fenómenos activos son simplemente 2, las contracciones uterinas y los pujos.
Y los fenómenos pasivos, los vamos a ver más adelante, son un listado de cosas que van a ir apareciendo para que se produzca el trabajo de parto. Son efectos sobre el canal del parto y del feto, que ahorita los vamos a mencionar. Entonces vamos a empezar a hablar de los fenómenos activos. Para poder medir la presión intrauterina tendríamos que necesariamente tener un método que pueda medir la intensidad del líquido amniótico, pero existen algo que son las características de las contracciones uterinas, que esto sí lo podemos valorar, algunos sí directamente en la parte clínica y otras tenemos que darle un aproximado clínico, porque después necesitaríamos un registro para poder dar las valoraciones exactas. Entonces, ¿qué es el tono? El tono, estamos hablando, todas estas son las características que debe cumplir las contracciones uterinas. El tono es la presión más baja que se va a registrar entre dos contracciones, que debe medir de 8 a 12 milímetros de mercurio con una media de 10 milímetros de mercurio. La intensidad o la amplitud de la contracción es el aumento en la presión intrauterina por cada contracción, que generalmente va a medir de 30 a 50 milímetros de mercurio con una media de 40 milímetros de mercurio. La frecuencia es el número de contracciones en 10 minutos, que lo normal que se espera es tener de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, dependiendo del tiempo o del grado de dilatación que nos encontremos. Al inicio, por ejemplo, lo normal es esperar 3 contracciones, pero cuando ya estamos en un periodo expulsivo o llegando a un periodo expulsivo, vamos a tener más o menos 5 contracciones en 10 minutos. El intervalo es el tiempo entre las vértices de dos contracciones. La duración de la contracción generalmente es de 30 a 45 segundos y la actividad uterina es la intensidad multiplicada por la frecuencia. Esta se va a valorar en unidades Montevideo. Entonces tenemos, si hacemos el cálculo, vamos a decir que tenemos de 3 a 5 contracciones en 10 minutos que van a durar de 40 a 60 segundos. Si hacemos una media, una multiplicación de 3 por 4 nos sale 120. Entonces son 120 unidades Montevideo aproximadamente la actividad uterina que tenemos en cada contracción. Las contracciones durante el embarazo, vamos a presentar contracciones durante todo el embarazo y las vamos a dividir en contracciones de tipo A o de Álvarez y en las contracciones de tipo B o de Braxton-Hicks. Estas son contracciones que no van a resultar en amenaza para el parto, o sea, no van a condicionar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino, siempre están presentes. Entonces, las contracciones de tipo A tienen poca intensidad, vamos a hacer un comparativo de ambas. Tienen poca intensidad las de tipo A de 2 a 4 milímetros de mercurio, las de tipo B tienen una intensidad un poco mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio, las de tipo A están localizadas en pequeñas áreas del útero, las de tipo B sí se van a propagar en un área más grande en el útero, las de tipo A no van a ser percibidas ni siquiera por la mamá y tampoco van a ser dolorosas. Las de tipo B sí son percibidas por la mamá o por el examinador, por una persona que esté evaluando a la mujer embarazada. ¿Y qué es lo que van a sentir? Que la barriguita o el útero se pone duro, pero que no causa dolor. Eso tiene que estar claro, chicos. Muchas veces, principalmente las mujeres que ya están con más de 30 semanas de gestación, acuden a la consulta y el motivo de consulta es ese, ¿no? Se pone duro mi barriga. Y ustedes les preguntan, pero cada qué tiempo se pone duro, ¿te duele cuando se pone duro? Y ellas dicen no.
y se pone duro más o menos una vez cada hora, una vez cada media hora. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar que estas son las contracciones de tipo B, que no estamos hablando de una amenaza de parto pretérmino o de una contracción que vaya a producir una amenaza. Las contracciones de tipo A o de Álvarez van a durar o se van a presentar más o menos uno cada minuto, o sea, son bastante frecuentes, pero como ustedes ven, no son percibidas. En cambio, las de tipo B tienen una frecuencia más baja y van a aumentar a medida que la edad gestacional aumente. A las 30 semanas, por ejemplo, pueden presentarse 8 de estas contracciones cada hora. Las contracciones antes del parto, o sea, en el preparto, van a ir aumentando de intensidad. Estamos hablando de las contracciones de tipo B. Esas son las que aumentan en intensidad y frecuencia. Y las de tipo A tienden a desaparecer. ¿Qué es lo que vamos a pretender con las contracciones antes del parto? Hacer esto, que se llama maduración cervical. Es una etapa de preparación del cuello del útero antes de iniciarse la dilatación y el borramiento. Vamos a tener diferentes grados de madurez cervical, grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 vamos a ver un cuello inmaduro que va a estar en una situación posterior, que es como les había indicado que donde se encuentra normalmente el cuello uterino está en la parte posterior respecto al eje de la vagina, tiene una consistencia firme, la longitud cervical no ha disminuido, entonces no existe borramiento, estamos hablando de que la longitud del cervix normal es de 3 a 4 centímetros y está así, no existe dilatación del orificio cervical interno. En el grado 2 vamos a tener un intermedio entre el grado 1 y el grado 3. El grado 3 entonces, ¿qué nos dice? El cuello ya va a estar más maduro, ya no va a estar en una situación posterior, ya lo vamos a poder ver en una situación más centralizado hacia el eje de la vagina. Tiene una consistencia más blanda, el cuello ya está reblandecido, la longitud, o sea, el grado de borramiento ya se ha iniciado porque la longitud cervical ya está de 1 centímetro o menos y obviamente ya estamos iniciando el borramiento y por ende la dilatación. Está claro qué significa el borramiento, ¿no ven, chicos? Eso ya lo hemos visto. Sí, doctora. ¿Qué significaba el borramiento? Es cuando se desaparece el cuello, ¿no ve? Que se torna apenas uno. No, Es cuando se va acortando, va sí, disminuyendo esa longitud, ¿no es cierto? sí, doctora. Para poder hacer una valoración de esto, de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar, que es la maduración cervical, existe algo que se llama el puntaje de Bishop, que nos va a poder pronosticar si podemos o no inducir o conducir una paciente hacia un parto vaginal. Entonces, ¿qué es lo que hace la escala de Bishop? Va a pronosticar el éxito de la inducción del parto y su duración. Cuanto menor sea la puntuación, mayor es la duración de la inducción y mayor el número de fracasos de las pacientes que van hacia parto vaginal. Una puntuación de Bishop mayor de 9 tiene grandes probabilidades de éxito de terminar por parto vaginal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar en esta escala de Bishop? Tenemos diferentes variables. Aquí vemos, para que ustedes puedan recordar esto, tenemos un mnemotécnico que se llama Prelodi, que nos dice, la P es de posición. Entonces, lo que acabamos de hablar hace un momento, cuando una paciente no ha iniciado el trabajo de parto, el cervix está posterior.
si va desarrollando el trabajo de parto, esto ya se pone centralizado y cuando ya inicia el trabajo de parto ya lo vemos anteriormente. El reblandecimiento, estamos hablando de la consistencia. Si está duro, no ha habido ningún cambio, le vamos a poner una puntuación de 0. Si ya está semiblando, de 1. Y si está blando, de 2. La longitud, este es el grado de borramiento que acabamos de hablar. Si no existe disminución en el borramiento, estamos hablando de 3, la longitud sigue de 3 a 4 centímetros, de 0. Si ya ha habido, ya estamos en etapa de empezar el borramiento, o sea, el cervix está de 1 a 3 centímetros, le damos 1. Y si está ya mucho más delgadito, de 0,5 a 1 centímetro, 2. Si ya tenemos la presencia de dilatación, por ejemplo, nos va a dar otra puntuación. Si el cervix está cerrado, 0. Si hay 1 centímetro de dilatación, 1. Y si ya estamos hasta 3 de dilatación, entonces 2. Y de acuerdo a este parámetro vamos a ir dando un puntaje y viendo cuánto sale, ¿no? Cuánto sale en el score de Bishop para poder dar un inicio de inducción o conducción para el trabajo de parto. Entonces, cuando ya se ha iniciado el parto, también las contracciones tienen sus características. Al comienzo vamos a tener una frecuencia de las contracciones de 3 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 28 milímetros de mercurio. El tono va a estar de 8 milímetros de mercurio y la duración de 15 a 20. Al final del periodo de dilatación, estas contracciones van a aumentar y tenemos 4.2 contracciones aproximadamente en 10 minutos. La intensidad se ha doblado prácticamente a 41 milímetros de mercurio, el tono sube a 10 milímetros de mercurio y la duración también incrementa de 25 a 50 segundos. En el periodo expulsivo es donde vemos los cambios mayores. Vemos que tenemos 5 contracciones en 10 minutos, una intensidad de 47 milímetros de mercurio, el tono está de 12 milímetros de mercurio y la duración de 30 a 70 segundos. ¿Qué es lo que va a determinar el tiempo, la frecuencia o la intensidad de las contracciones? Es la posición de la madre. Este juega un papel muy importante. Si tenemos a una mamá en decúbito dorsal, como la tenemos en la mayor parte de los hospitales, va a tener una mayor frecuencia de contracciones, o sea, va a venir más contracciones, pero de menor intensidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es una posición muy óptima para la mamá que está en trabajo de parto permanecer echada. Y la posición vertical, o sea, la mamá parada, tenemos una mayor intensidad de las contracciones, mayor eficacia para dilatar el cuello y disminuye, por lo tanto, el periodo de dilatación en un 25%. Entonces, lo que se pretende, por ejemplo, ahora son estos partos humanizados, donde las mamás puedan tener un espacio para hacer esto, para poder caminar, para poder estar de pie, con la finalidad de lograr esto, aumentar la intensidad de las contracciones y por lo tanto disminuir el periodo de dilatación. Lamentablemente en nuestros hospitales no se puede hacer esto porque no contamos con los ambientes adecuados, la infraestructura adecuada y no contamos con el personal suficiente para poder estar controlando a las mamás teniendo esta actividad, ¿no? Por eso es que no se lleva a cabo en los hospitales de esta manera. Cuando decimos que el periodo, que ya estamos en un periodo expulsivo, cuando ya ha existido una dilatación completa del cuello uterino y ya las contracciones han producido o han provocado el descenso de la presentación. Y en este momento vamos a tener la necesidad de entrar al otro
a los pujos de la madre, a la ayuda de los pujos de la madre para poder sacar al feto. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos acabado de hablar con respecto a las contracciones. Si ustedes ven en la parte inferior, vemos que durante todo el embarazo existen las contracciones, tenemos a las contracciones de tipo A y a las de tipo B. En el preparto, estas contracciones de tipo B ya van incrementándose en intensidad y en frecuencia, y ya tenemos las contracciones propias del parto, donde van a comenzar a ayudarnos con la dilatación. Vemos a un inicio más o menos 3 contracciones en 10 minutos. A medida que que la dilatación va aumentando, aumenta también la frecuencia y la intensidad de las contracciones, y ya en el periodo expulsivo tenemos su máxima expresión, donde va a haber un incremento mayor de frecuencia e intensidad y obviamente del tono de las contracciones uterinas. Otro de los fenómenos activos son los pujos. Esto es lo que acabábamos de hablar. Entonces, ¿qué son los pujos? Son contracciones fuertes a nivel del diafragma que van a ayudarnos a que estos pujos respiratorios nos ayudan a estimular a los músculos abdominales, oblicuos y transversos, para ayudarnos a empujar al producto, al producto o al feto para que pueda atravesar el canal vaginal. Tenemos dos tipos de pujos: los pujos espontáneos, que son propios de la mujer embarazada, que sin necesidad de guiar a la madre, vamos a tener, todas las mujeres que están en trabajo de parto van a presentar estos pujos, y los pujos dirigidos, donde se supone que nosotros como personal de salud debemos intervenir. Los pujos espontáneos entonces son fisiológicos. Va a aparecer, perdón chicos, creo que ya estamos por terminar. Van a por favor conectarse al otro link que les voy a enviar en este momento. Ahorita se va a cortar, estamos con menos de un minuto, menos de 30 segundos y se va a cortar. Entonces desde aquí vamos a volver a retomar en un minutito, ¿está bien? Chicos, podemos ver, ¿no?, las diapositivas. Sí, Doc. Ya. Sí, Doc. Vamos a retomar entonces donde estábamos. Estábamos hablando de los pujos. Tenemos de dos tipos: los pujos espontáneos y los pujos dirigidos. Los pujos espontáneos entonces son fisiológicos, que van a aparecer cuando ya se ha producido una dilatación completa, y este deseo va a ser provocado por la distensión de la vagina, la vulva y el periné.
Está causada por la presentación que va a progresar en el trabajo de parto y por cada contracción que tengamos vamos a tener de 2 a 6 pujos. Entonces, lo que se pretende, por ejemplo, en los pujos dirigidos es acortar estos pujos que tenemos de forma espontánea de 2 a 6, hacerlos obviamente menos, pero con mayor intensidad y que duren mucho más. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dirigir los pujos nosotros, enseñarles a las mamás cómo deben pujar. Por ejemplo, ¿qué pasa en el periodo explosivo? Ustedes que la mayor parte de ustedes ya han podido ver partos, las mamás ¿qué hacen? Gritan, lloran, hacen todo menos pujar. Obviamente, cuando viene esta sensación, es mínimo lo que hacen, pero si nosotros dirigimos, si nosotros les enseñamos, tenemos que decirles a las mamás que cierren la boca y que pujen fuerte como para tener como cuando estamos con algún problema de constipación, por ejemplo, y lo hagan lo más largo posible. Entonces, de esta manera vamos a ayudar a que la presentación del feto pueda descender con mayor facilidad. Hola chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, Doc. Sí, doctora. Entonces, las contracciones tienen una característica y deben cumplir ciertas condiciones para hablar de trabajo de parto. Las contracciones generalmente se van a originar a nivel de los marcapasos uterinos. Existen dos y vamos a hablar que están cerca de los cuernos del útero, cerca de la unión entre el útero y la trompa de falopio. Entonces tenemos dos porque son derecho e izquierdo y el que va a predominar o va a desencadenar está a nivel del marcapaso derecho. La propagación de la contracción uterina, ¿cómo tiene que ser? Debe difundirse desde el marcapaso, desde donde se inicia la contracción, al resto del útero a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Va a invadir completamente el útero más o menos en 15 segundos y debe ser descendente desde el cuerno del útero hacia el cérvix, en otras palabras. Con respecto a la coordinación, cuanto más lejos estemos del marcapaso, menor será la duración de la fase sistólica de la contracción y el vértice se va a alcanzar simultáneamente en todas las partes del útero. Hablamos siempre del triple gradiente descendente, que es la característica que debe cumplir todas las contracciones uterinas. Va a constar de 3 componentes, que es lo que acabamos de mencionar hace un momento. La propagación va a ser descendente, la duración de la fase sistólica de la contracción es mayor en las partes altas con respecto a las partes bajas del útero. Y la intensidad de la contracción también es más fuerte en las partes altas con respecto a las partes bajas. Obviamente que todo esto tiene un propósito y ahorita vamos a hablar por qué. ¿Por qué las partes altas tienden a contraerse más fuerte con respecto a las partes bajas? En esta otra imagen vamos a poder ver lo que se llama el segmento uterino.
Para eso es que se producen, o por eso se producen las contracciones con mayor intensidad en las partes altas, y en la parte baja disminuye para ayudar a la formación final del segmento uterino inferior. Para que esta parte esté más adelgazada y nos pueda permitir la salida del feto, y en el caso, por ejemplo, de las pacientes que van a cesárea, para poder sacar a las pacientes por cesárea y no sangren tanto. A eso se llama la formación del segmento uterino inferior. Las contracciones uterinas van a producir dolor, y ustedes son testigos de eso cuando ven a las pacientes en trabajo de parto. El dolor que se produce en las contracciones va a comenzar después de iniciada la contracción y se va a perder antes de que el útero se haya relajado completamente. El valor del umbral del dolor está relacionado con la presión amniótica de 25 milímetros de mercurio. La duración de la sensación dolorosa máximo va a durar 60 segundos. Estamos hablando entonces de 1 minuto que las mamás van a estar con este dolor durante las contracciones uterinas. Entonces, ¿qué se pretende con las contracciones y los pujos? ¿Cuáles son las funciones de estos, de estos dos fenómenos activos? Las funciones más importantes son la preparación del canal del parto y la propulsión del feto. La preparación del canal del parto, ¿por qué? ¿Qué van a hacer las contracciones? ¿Qué van a hacer los pujos? Es ayudarnos a iniciar el borramiento y la dilatación del cuello uterino y obviamente lo que venimos hablando, la formación final del segmento uterino inferior, la dilatación de la inserción cervical de la vagina, la expulsión de la bolsa de los limos y la formación de la bolsa de las aguas, que ahorita vamos a hablar de estos, que son fenómenos pasivos que también nos van a ayudar en el trabajo de parto. El mecanismo de acción, ¿cómo entonces ayudan las contracciones uterinas? Es por medio de la presión ejercida de las bolsas de las aguas o de la presentación hacia el nivel del segmento uterino inferior y del cuello uterino, y la tracción longitudinal que va a ser ejercida por el cuerpo uterino, lo mismo va a ayudar a la formación del segmento uterino inferior y del cuello. Las características óptimas de las contracciones uterinas durante el parto. Esto también ya es un resumen de lo que acabamos de hablar hasta este momento. Deben invadir todo el útero y alcanzar el acme de las contracciones uterinas simultáneamente en todo el órgano. Tiene que haber, por lo tanto, una buena coordinación. Deben poseer el triple gradiente descendiente que acabamos de hablar, y la intensidad de las contracciones uterinas deben alcanzar los valores entre 25 y 45 milímetros de mercurio. El intervalo entre los vértices de las contracciones uterinas debe ser de 2 y 4 minutos, con una frecuencia, dijimos, de 2.5 o de 3 y 5 en 10 minutos. Entre las contracciones, la relajación del útero debe ser completa. Por lo tanto, la presión amniótica debe descender al valor del tono normal, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto también ya lo acabamos de ver, que son las funciones de las contracciones uterinas y de los pujos. Van a ayudar ¿a qué? A la propulsión del feto. Entonces, las contracciones uterinas y los pujos propulsan al feto, haciéndolo avanzar por el canal del parto hasta su expulsión. El rol del útero en la propulsión, lo que va a hacer el útero es, a nivel del cuello uterino, este va a estar sujeto a la pelvis por los ligamentos de McEnroe y los úteros sacros y los pubos cervicales. Entonces, lo que pasa es, durante el periodo de dilatación de las contracciones uterinas, se va a producir un ascenso del cuello en relación con la pelvis, lo que va a producir mayor tensión. La forma del útero es ovoide.
entonces las contracciones uterinas van a adoptar un contorno cilíndrico durante la contracción. Y lo que va a producir es retracción de las fibras uterinas, a lo que también se conoce como braquistaxis. Con respecto a los fenómenos pasivos del trabajo de parto, vamos a enumerar, como les decía hace un momento, son varios. Va a existir el desarrollo del segmento uterino inferior, que es lo que acabamos de hablar, el borramiento y la dilatación del cuello, la dilatación de la inserción cervical de la vagina, la expulsión de los limos, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación del canal blando del parto y el mecanismo del trabajo de parto y los fenómenos plásticos del feto. Que ese es un tema aparte. Los otros vamos a desarrollarlo ahorita, pero el mecanismo del trabajo de parto lo vamos a ver la próxima clase como parto 2, como un tema aparte. El desarrollo del segmento inferior es lo que acabamos de hablar hace un momento. Este desarrollo del segmento inferior, ¿qué es el segmento? Primero vamos a delimitarlo en la parte de la anatomía. Ahí al lado tienen ustedes unas imágenes donde podemos ver el cuerpo del útero y abajo está el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. En medio de estos dos vamos a tener a una zona intermedia entre el cuerpo y el cuello que va a ser más delgadita y se va a ir distendiendo desde el inicio de la gestación. Entonces el segmento uterino inferior va a empezar a formarse en la semana 12 y va a completar su formación durante el trabajo de parto con ayuda de las contracciones uterinas, que es lo que acabamos de describir. Al iniciarse el parto, entonces se va a dividir o vamos a distinguir tres partes: superior, intermedia y abajo vamos a encontrar el cuello. Los límites del segmento inferior hacia arriba vamos a tener el anillo de contracción de Ball y por debajo el orificio interno del útero. ¿Cómo se va formando entonces la dilatación y el borramiento del cuello uterino? Lo mismo, el inicio de las contracciones uterinas lo que va a ayudarnos a hacer es a la maduración cervical. Se va iniciando la maduración cervical y por lo tanto vamos a tener el adelgazamiento del cuello uterino. En las nulíparas, por ejemplo, lo que primero se ocurre es el borramiento del cuello uterino, la disminución de su longitud y posteriormente se produce la dilatación. En las pacientes multíparas, tanto el borramiento como la dilatación se realizan de forma simultánea. Los factores que van a influir en la velocidad de la dilatación son el número de hijos que tenga la paciente, la posición, como hablábamos hace un momento. Si la paciente está echada, el periodo de dilatación va a durar más. Si la paciente tiene una posición vertical, el periodo de dilatación también se va a cortar. La integridad de las membranas. Al inicio no nos sirve de nada tener las bolsas rotas, en realidad nos va a perjudicar en el trabajo de parto, pero si la paciente ya está con un borramiento, por ejemplo, de 6, 7 de dilatación, sí nos sirve romper las bolsitas para acelerar el trabajo de parto. La variedad de posición también nos va a ayudar con el tema de la dilatación. Estamos hablando de esta variedad de posición a nivel del feto, el grado de flexión de la cabeza fetal también, y si utilizamos o no anestesias de conducción. Si utilizamos algún tipo de anestesia durante el trabajo de parto, siempre tiende a alargarse el trabajo de parto. Eso es algo que debemos considerar. ¿Cómo vamos a medir entonces la dilatación? Lo que les hablaba ya en las clases pasadas. Si podemos introducir un dedo dentro del orificio cervical externo e interno, vamos a decir que existe 1 a 1.5 centímetros de dilatación. Si ingresan ya 2 dedos juntos, estamos hablando de 3 centímetros de dilatación.
Cuando los bordes del orificio van a alcanzar las paredes de la pelvis, ahí sí estamos hablando de una dilatación completa o de 10 centímetros de dilatación. La dilatación de la cavidad vaginal o de la cúpula vaginal, esto es lo que hablábamos hace un momento, la cabecita va a ir descendiendo durante el borramiento, el anillo vaginal que va a rodear al cuello en forma circular va a sufrir también una dilatación progresiva. Y vamos a alcanzar igual de 3, primero al inicio de 3 a 4 centímetros y una dilatación final de 10 centímetros, cuando la cabeza ya va a introducirse completamente dentro de la cavidad vaginal. ¿Qué son los limos, chicos? ¿Alguien me puede decir qué son los limos? Y ya lo hemos hablado también en las clases pasadas, cómo se van formando los limos. ¿Nadie recuerda qué eran los limos? ¿O cómo se formaban los limos? Ahí dice tapón mucoso, por ejemplo, ¿no les suena el tapón mucoso? Doctora, era esa sustancia mucosa espesa, Sí, donde era un signo del inicio del trabajo de parto. ya, pero ¿cómo formamos los limos? Está muy bien tu respuesta. Recording in progress. ¿Te acuerdas que hablábamos cuando incluso veíamos anatomía y después en el tema de fisiología del embarazo? Les decía que el cérvix estaba formado o contenía muchas glándulas que ayudaban a la producción de una sustancia mucosa y en realidad desde el inicio del embarazo se va produciendo el tapón mucoso. Entonces, es nada más eso, esa producción que se ha hecho por las glándulas cervicales que han ido como taponeando, en otras palabras, el orificio cervical interno y externo. Y cuando se va a iniciar el trabajo de parto, cuando ya se va a dar inicio a la dilatación y al borramiento, va a existir esta eliminación del tapón mucoso. Entonces, es una sustancia mucosa, espesa, de aspecto herrumbroso y a veces, o la mayor parte de las veces, va a estar acompañado de estrías sanguinolentas. Y muchas de nuestras pacientes van a considerarlo como el signo del inicio del trabajo de parto. ¿Cómo acuden a los hospitales? Nos dicen, ya he botado la seña, ya he eliminado la seña para mi parto, nos dicen. Ellas lo ven de esa forma porque todas ellas lo relacionan con el inicio del trabajo de parto. La formación de la bolsa de las aguas. Aquí van a poder ver unas imágenes ahí en la parte inferior, donde se puede ver diferentes tipos de bolsas. ¿Qué quiere decir las bolsas? Es el contenido líquido nada más que está rodeando al feto, en este caso a la cabeza fetal. ¿Cómo se va a producir esta formación de las bolsas? Igual va a estar dada por las contracciones uterinas que van a ir actuando sobre el polo inferior del feto y lo van a ir deslizando hacia abajo. Va a estar compuesto por el amnios por dentro y por el corion por fuera. Entonces estamos hablando nada más de la bolsa que está rodeando al feto. Tenemos Normalmente vamos a tener una bolsa menos saliente, plana y ligeramente convexa. Y aquí abajo vamos a tener, por ejemplo, la imagen donde ustedes pueden ver una bolsa convexa, que estamos hablando de una forma normal. Si tuviéramos estas otras variedades, la cilíndrica o el reloj de arena, por ejemplo, nos van a orientar hacia una
probable complicación en el trabajo de parto. Perdón, un momentito, se ha cambiado. Si tenemos una bolsa de las aguas cilíndricas o el reloj de arena, ¿qué creen que nos pueda sugerir? ¿Por qué podría adquirir esta posición? En otras palabras, ¿por qué el líquido está saliendo más de lo que se espera? Y la cabecita del feto se está quedando arriba. Eso quiere decir estas imágenes que vemos acá. ¿Qué les haría pensar a ustedes? ¿Verdad, chicos? ¿No les sugiere nada? Doctora, perdón, ¿puede repetir? Sí, te escucho. Es que, ¿puedo volver a repetir? Yo no te escuché muy bien. Sí, claro. Lo que les preguntaba es, aquí abajo tienen una imagen. Tenemos que la forma convexa es lo normal, como debería presentarse la bolsa de las aguas. Ahora, al lado de la forma convexa tenemos una forma cilíndrica y una forma en reloj de arena. ¿Por qué creen que el líquido amniótico sale más o se presenta más con relación a la cabeza del feto? ¿Por qué sale más líquido? ¿En qué tipo de paciente se puede presentar esto? En la ruptura de la membrana. Si se hubiera roto la bolsita, ya no tendríamos esta disposición. En realidad el líquido ya estaría saliendo y no se observaría esto. Pero en las pacientes que presentan estas disposiciones, generalmente estamos hablando de fetos macrosómicos. Entonces son bebés grandes que no pueden hacer el descenso de la presentación. O sea, en otras palabras, la cabecita no baja, no desciende y lo único que va saliendo es la bolsa de las aguas. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes y hagan valoraciones y lo único que lleguen a tocar abajo es la bolsa y ponen la manito y la cabeza está muy, muy arriba, entonces en ese caso tienen ustedes que sospechar en fetos macrosómicos con cabezas grandes o fetos, por ejemplo, que tengan doble o triple circular de cordón que no puedan descender. Entonces, como las contracciones uterinas están haciendo la fuerza, el esfuerzo para poder descender a la presentación, lo único que va a descender es el líquido amniótico. Entonces, en las valoraciones que ustedes hagan, siempre tienen que tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la función de que se forme esta bolsa de las aguas? Uno, que nos va a ayudar con la misma dilatación. La bolsita al empujar hacia abajo nos va a permitir que se dilate con mayor facilidad el cuello del útero y por otro lado va a proteger a la cavidad del feto, donde está bajando el feto. Y obviamente va a impedir que ingresen ciertos patógenos, lo va a proteger de los gérmenes que pueden estar en la vagina, por ejemplo. Y al final del pregunta. Claro que sí. Y una pregunta, o sea, acá, y lo que es el encajonamiento, supone que es la última parte del trabajo de parto. El encajonamiento o sea, no se encaja bien o encaja bien estos niños macrosómicos, es mi duda. O sea, ¿ha encajado o no ha encajado? No va a encajar, no encajan. Muchos de los niños, en realidad los niños macrosómicos no deberían ir a parto.
Sí, podemos sacarlos por parto, sí, pero estamos hablando ya de distocias de la presentación. Estamos hablando de que ese bebé puede sufrir al momento de nacer y puede ser que logremos sacar la cabeza, pero donde va a haber mayor dificultad es a nivel de los hombros. Entonces va a ser una distocia de hombros y no va a poder salir. Estos bebés generalmente no encajan, por eso adquieren esta disposición las bolsas de las aguas, cilíndrica o el reloj de arena, porque el bebé no encaja. Acá Algunos- se puede ver lo que es el peloteo. ¿Perdón? Acá se puede ver el peloteo todavía, ¿no? De Sí, la sí, sí, cabecita. claro que sí. Vas a Doctor, poder ver. y doctora, en este caso, si llega a parto normal y nos damos cuenta de esta situación, entonces entraría con la epicio o cambiaría para cesárea. Mira, si se confirma que se trata de un bebé macrosómico y ustedes ya están en un periodo expulsivo, pero el feto está todavía arriba, o sea, no ha encajado, se toma la opción idealmente de pasarlo a cesárea si hay la posibilidad. Ahora, si lamentablemente así pese, porque estos bebés tarde o temprano, aunque se tomen 2 horas, 3 horas, van a terminar encajando, van a terminar descendiendo la vagina. Y probablemente la cabecita sí va a salir, chicos, va a salir. Pero ¿dónde es el problema mayor? A nivel de los hombros. Así ustedes le hagan la episiotomía, va a existir una distocia de hombros, porque el bebecito no va a poder salir. Y muchas veces, ¿qué hacemos cuando observamos la distocia de hombros? Porque tenemos minutos para decidir. Si ustedes no sacan al bebé, ¿qué va a pasar? Se va a morir, porque va a morirse ahí asfixiado porque no está pudiendo salir. Sí. Entonces, como tenemos esos minutos para decidir, lo que nosotros terminamos haciendo que es fracturar las clavículas. Uy, Tenemos que fracturar las clavículas del bebé y lamentablemente corremos el riesgo de que no solo de fracturar las clavículas, sino de ocasionar una lesión a nivel del plexo braquial. Entonces ahí estamos todavía con una complicación más seria porque vamos a condicionar la motilidad del feto a nivel de los miembros superiores. Entonces, son situaciones complejas, patológicas, por eso es que las valoraciones deben estar bien hechas, pero yo les digo que este tipo de complicaciones se ven a diario en los hospitales. Por eso es que tenemos estas cosas, por ejemplo, el encontrar una paciente con bolsas de las aguas de forma cilíndrica o el reloj de arena, nos tiene que hacer sospechar que algo está pasando, que el feto no está descendiendo de la forma correcta. Para eso son estas valoraciones, por eso es que ustedes tienen que saber cómo es lo normal y qué es lo patológico. Muchos de los bebés ha ocurrido en los hospitales, ha ocurrido en el Hospital Benigno Sánchez donde trabajo. Lamentablemente se ha intentado sacar al bebé, se ha perdido mucho tiempo y ¿qué ha pasado? Los bebecitos se mueren en el intento de salir. Como no logran sacar, entonces el bebé no le llega oxígeno y muere. Y el otro, en el mejor de los casos, ¿qué pasa? Hay que fracturarle las clavículas y hacer posteriormente una valoración por traumatología, por neurocirugía y ver que no esté comprometido a nivel de los nervios. Por eso es que los fetos macrosómicos tienen que ser diagnosticados. Si bien en aquellas pacientes multigestas que ya tienen más de 4 o 5 hijos, puede ser que nazcan de forma normal, fetos de más de 4 kilos, pero aquellas pacientes que no tienen hijos, han tenido un solo hijo, etcétera, pueden tener serias complicaciones. Por eso es que tenemos que diagnosticarlos. gracias, doctora. De acuerdo al tiempo que se rompa la bolsita, vamos a darle diferentes nombres. Tenemos a una rotura prematura de membranas cuando se produce antes del inicio del trabajo de parto
independientemente de la edad gestacional. Puede ser un embarazo de término como no. Hablamos de una ruptura precoz cuando ya se ha iniciado el periodo de dilatación, pero no se ha completado, o sea, no ha llegado a 10 centímetros de dilatación. La ruptura tempestiva u oportuna es cuando ya ha habido una dilatación completa y se produce en ese momento la ruptura de las membranas. También existe la ruptura alta. Estamos hablando por encima del área cervical y en este caso la pérdida de líquido es son escasas pérdidas de líquido, o sea, no vamos a ver como que la paciente se hubiera orinado, etcétera, se moja completamente. En la ruptura alta, la pérdida de líquido es de poco en poquito, va saliendo pequeñas cantidades, pero siempre la mamá va a referir sentirse húmeda. Esa es una ruptura alta. La ruptura falsa o doble de saco ovular se produce cuando se ha producido la ruptura del corión, pero el amnio sigue íntegro. Y también va a existir salida de líquido, pero va a ser escaso. La ruptura artificial es cuando nosotros vamos a utilizar un material para poder romper las membranas. El líquido va a tener una característica. Generalmente cuando hablamos de un líquido normal, de un embarazo de término, hablamos de un líquido blanco grumoso, así lo describimos. Generalmente es una consistencia transparente con grumos, como si tuviéramos en medio del líquido presencia de arroz, por ejemplo. Esa es una consistencia o una característica normal del líquido amniótico. Pero si encontramos un líquido verdoso, vamos a hablar de meconio. Y si hablamos de meconio, vamos a relacionarlo generalmente con sufrimiento fetal. Si encontramos grumos negroverdosos, vamos a hablar de hipoxia fetal o en los pacientes que no tengan, que no estén pélvicos, ¿no? Que estén de cabecita. En borra de vino quiere decir que generalmente el feto ya está muerto dentro de la cavidad uterina. Rojo puro es cuando existe algún desgarro o de algún vaso a nivel de la placenta generalmente, y la presencia de olor fétido va a estar relacionado con una infección ovular. Existe también la ampliación natural del canal blando del parto, o sea, estamos hablando de la salida de la vagina. La vagina es el anillo imenial, la vulva y el periné se van a distender por la presentación y la bolsa de las aguas. Al final del parto va a ceder el diafragma muscular del periné, de los músculos elevadores del ano y de los músculos isquiococcígeos, lo que va a hacer una retropulsión del coxis, o sea, va a permitir que el coxis se vaya más hacia atrás y estamos hablando que va a ampliar el canal del parto de más o menos 2 centímetros, o sea, harto lo que se va a ir hacia atrás. Lo que va a ocasionar es un abovedamiento de la región retroanal del periné y distensión del ano, para que finalmente nos permita la salida del feto, como estamos viendo en la imagen. Preguntas, chicos. Ahí ya tenemos, aquí tenemos el nacimiento del feto. ¿Alguna pregunta que quede pendiente? La próxima clase vamos a continuar con parto 2. Por favor, no se olviden anotar sus nombres. El video va obviamente a la coordinación y son ellos los que les van a poner la asistencia de esta clase. Ya, doctora, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Si no hay ninguna duda o pregunta, chicos, los veo el próximo miércoles, que me imagino que ya las clases van a ser normales. Por favor, ya vayan repasando los temas porque estamos cerca de nuestro parcial y si se han dado cuenta van a entrar varios temas. Ya, doctora. Muchas gracias. Que tengan buena noche, chicos. Vos también, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora.